Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Y yo sé que esta tarde tienes algo para mí. Vamos, díselo. Yo sé que tienes algo para mí esta tarde. Por eso estoy aquí y dispongo mi corazón, mi mente y mi espíritu para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Expectantes por el Congreso? ¿Listos para este tiempo donde Dios va a hablar a nuestras vidas? ¿Ya se registraron? ¿Ya? Si no te has registrado, te invitamos para que tomes un tiempo, ingreses tus datos y puedas tener todo listo, aún con permisos para el trabajo, ¿no? Si tienes que sacar permisos, aparta ese tiempo. Dios realmente nos va a sorprender como cada año nos ha sorprendido. ¿Te ha sorprendido Dios cada año? Dios nos ha sorprendido cada año, cada día y cada vez que nosotros decidimos buscarle con todo nuestro corazón. Y en este año no va a ser la excepción. Dios tiene grandes cosas. Y hemos estado viviendo como iglesia algunos cambios. ¿Te has dado cuenta de algunos cambios? ¿Sí? ¿Alguien llegó al Open el día de hoy? Sí. Bueno, si no has venido, te invitamos para que a las 12 del día tú puedas integrarte, conocer a la iglesia, convivir un rato, unos minutos, y que podamos juntos caminar en los planes que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y estos cambios que Dios, que estamos viviendo, no solamente son cambios de formato, no solamente son cambios de, hay una organización nueva, qué bonito, qué padre, sino es porque Dios está trayendo una visión nueva a la iglesia. Dios quiere traer sobre nosotros, di conmigo, sobre nosotros, una unción diferente para vivir. Lo que hemos visto y lo que hemos vivido en años anteriores ha sido sensacional, padrísimo, buenísimo, todo lo que Dios ha derramado. Pero si tú ves la escritura, Dios es un Dios que está constantemente en movimiento. Dios es creativo, Dios innova, Dios nos quiere llevar a más cada vez en nuestra vida. Y Dios quiere ahora llevarnos a un nivel espiritual mayor, donde podamos ser dotados de su presencia y poner a su servicio todos aquellos dones que a Él le ha placido darnos. Si tú ves en el libro de los Hechos, dice la escritura que el Espíritu Santo fue derramado. ¿Te acuerdas? Hechos capítulo 1 versículo 8. El Espíritu Santo fue derramado sobre sus discípulos y dotó dones. Dios empezó a respaldar cada cosa que ellos hacían. Había milagros, había señales, había prodigios. Y a pesar de que fue un tiempo de mucha persecución, quisieron apagar el plan de Dios, quisieron detener el mensaje de Jesús, quisieron detener todo lo que Dios tenía preparado. ¿Qué crees? No lo consiguieron. No consiguieron detener la obra de Dios. El evangelio se extendió, se ha extendido a todas las naciones porque Dios obró con poder, porque Dios derramó de su espíritu en esa iglesia. Y cuando Dios derrama su espíritu, lo hace con el propósito de fortalecer a la iglesia. Di conmigo, fortalecer a la iglesia. Y hoy vivimos tiempos complicados de incertidumbre, de social, política, económica, pero también como iglesia estamos siendo movidos o la sociedad quiere orillarnos a desvirtuar los principios y el plan original de Dios en muchas áreas. Y es un tiempo complicado. Aún la escritura dice que la maldad irá en aumento. Es bíblico, ¿no? Que la maldad irá en aumento cada vez, pero Dios quiere derramar de su espíritu para que juntos podamos fortalecer a la iglesia y hacer frente esta temporada, hacer frente este tiempo de complicación que tú y yo vivimos. Ahora, yo te tengo una noticia esta tarde. ¿Quién crees que es la iglesia? Exacto, eres tú, soy yo. Y la pregunta con la cual quiero retarte es:
Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere traer una ola de avivamiento, una unción nueva sobre nosotros. Dios lo quiere hacer. La pregunta con la que quiero retarte es: ¿quieres subirte a esa ola de avivamiento? Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: ¿quieres subirte al mover de Dios? ¿Quieres subirte al sueño que Dios tiene para este tiempo? Yo les decía en la mañana, la Biblia dice que la vida es como un abrir y cerrar de ojos, se esfuma. A ver, cierra los ojos, ciérralos y ábrelos. ¿Cuánto te tardaste? No me hagas ojitos, no. Te tardaste nada en hacer eso, ¿no? Y la vida es una vida es un abrir y cerrar de ojos. A comparación de la eternidad de Dios, vamos a vivir un tiempo tan corto, pero aquellos que hemos recibido a Jesús vamos a vivir toda la eternidad con Jesús, toda la eternidad con el Señor. Y este tiempo que tú y yo estamos aquí, que es tan corto, Dios está demandando que la iglesia pueda fortalecerse, que la iglesia pueda levantarse con su espíritu para glorificar al Padre, para que podamos ser una iglesia gloriosa. Ahora, yo le puse a este mensaje la ola más extraordinaria de tu vida, y quisiera que viéramos un video para adentrarnos más en este tema. Sí, algunos no. Y es un deporte extremo. De hecho, aquí tengo una tabla de surf. Es a escala, es una réplica a escala. Decían hace rato, parecía un burro para planchar. No, no es un burro para planchar. Es una tabla de surf a escala, ¿sí? Es una réplica. Y escogí este deporte, es un deporte extremo, porque yo veo estos videos y la verdad se me antoja así como meterme y surfear y tener una experiencia como esta. No sé nada de surf, ¿verdad? Hace algún tiempo Jesse y yo tomamos una clase de surf, la más amateur que te puedas imaginar, así, o sea, el agua nos llegaba aquí, ¿verdad? Pero fue suficiente para terminar súper agotados y llenos de arena por todos lados, porque el mar nos dio una revolcada, pero bien sabrosa, ¿no? Y yo quiero hacer una analogía esta mañana de este deporte extremo, porque siento que es un deporte que te lleva al límite, ¿sí? Yo creo que aquel surfista pues lo lleva al límite de su vida, de hecho ponen en riesgo su vida, los lleva al límite de las emociones, de toda la adrenalina. Y en nuestra vida espiritual tenemos que ir al límite, no de las emociones, sino al límite de tener una relación con Dios, de estirar nuestro corazón para servirle, de estirar nuestra fe en muchas áreas de nuestra vida, estirar nuestra obediencia en muchas áreas, porque es la única forma en la que tú y yo podemos subirnos y adentrarnos a la ola de Dios y poder vivir la ola más extraordinaria de nuestro tiempo. Me encanta ver historias de avivamientos.
y al ratito les voy a contar un poquito de una. Pero vemos cómo avivamientos a lo largo de la historia, Dios se ha movido en la iglesia, Dios ha hecho grandes cosas, pero creo que es tiempo que tú y yo podamos buscar nuestro propio avivamiento. Que no vivamos del pasado, sino que vivamos realmente a un límite, en una intensidad en nuestra relación con Dios, para que esa ola que Dios tiene preparado para nosotros la podamos vivir, la podamos experimentar y cumplir el propósito de Dios. Ahora, en esta analogía yo veo tres aspectos. Primero, el surfista, lo primero que tiene que hacer es, antes de tomar la tabla, es recibir una instrucción, tomar una enseñanza, estar en la arena bien plantado, hacer algunos ejercicios de fuerza, equilibrio, instrucciones. Evidentemente tiene que saber nadar, ¿verdad? Toda una enseñanza básica. Posteriormente a eso, el surfista entonces tomará la tabla y se adentrará en el mar. Y una vez estando en el mar, tendrá que subirse, tendrá que ponerse de pie, y número 3, tendrá que dejarse llevar por la ola, ¿no? Aún tendrá que esperar la ola perfecta. Tú puedes ver, y a lo mejor hay varios surfistas que esperan varios minutos hasta que llega la ola, y entonces se sumergen y van a ella y se dejan llevar por el mar. Y en nuestra vida espiritual yo quiero compartirte esta tarde 3 aspectos que son importantes para nuestra vida. Y el primero es que antes de entrar al mar, nosotros tenemos que tener aquella enseñanza básica, vivir, no solo una enseñanza, sino experimentar lo principal que Dios quiere que experimentemos, lo principal que Dios quiere que recibamos para poder vivir una vida llena en el Espíritu Santo, poder vivir una vida donde nuestros dones los pongamos al servicio de Dios. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el don más impresionante, el principal don, el más maravilloso que hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuál? 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 La salvación. Yo creo que la salvación es consecuencia de haber recibido ese don. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16, y compartí en la mañana y les decía que yo creo que si hubiera una estadística de cuál es el versículo que más se sabe en los cristianos, yo creo que sería este, ¿no? ¿Se saben Juan 3:16? Bueno, si no te lo sabes, te lo tienes que aprender, por favor. Juan 3:16 es muy sabido, pero aquí quiero que lo podamos leer cuidadosamente y podamos desprender la riqueza de este versículo. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Me quieres acompañar, por favor, en voz alta? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, de tal forma, de tal magnitud, Dios ha amado al mundo, nos ha amado, dice que dio a su Hijo. Y lo primero que tenemos que entender y recibir, el don más grande de nuestra vida, lo más valioso que tú y yo podemos recibir, es el don del Hijo de Dios, es la vida de Jesús en nuestra vida, es que podamos tener una relación tan personal con Cristo Jesús que produzca un cambio en nuestra manera de vivir. Eso es lo más valioso, porque todo lo demás que tú puedas decidir, todo lo demás que tú puedas vivir, todo lo demás que tú puedas alcanzar a lo largo de tu vida, se va a desprender de que podamos experimentar este don, la vida del Hijo de Dios en nuestro corazón. Dice que fue tan grande su amor que dio a Jesús
para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que le reciba, para que todo aquel que entregue su vida al Señor, que deje su manera antigua de vivir y venga a la verdad de su palabra, todo aquel que crea en Jesús, número 3, tenga vida eterna. Y yo veo 3 aspectos de todo don espiritual. Número 1 es impartido por Dios. Dios entregó a Jesús. Di conmigo, dio. Número 2, todo don tiene que ser recibido por nosotros. Di conmigo, tengo que recibirlo. Y número 3, todo don tiene un propósito. Y este don, el propósito de que Jesús vino a la tierra es que tengamos vida eterna. Entonces todo lo que podamos entender, todo lo que podamos desear está basado en que Jesús se haga real en nosotros. Yo les decía que Jesús es la piedra angular de todo lo que creemos, de todo lo que sabemos y en cómo nos movemos. Él es el centro de nuestra vida. Seguimos leyendo versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a la tierra para excluir a los pecadores. No vino para señalarte tu pecado ni mi pecado. No vino para segmentar a la sociedad y decir estos son santos y estos son pecadores. Él vino para salvar al mundo. Él vino para mostrarnos el amor de Dios y en ese amor de Dios darnos su perdón por más maldad que pudiera haber en nuestra vida. Él vino para rescatarnos. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Jesús no te condena. ¿Sabes quién sí te condena? Tus propias obras, nuestras propias obras de pecado. Esas obras muertas nos condenan y nos orillan a decir, ¿tú vas a buscar a Dios? ¿Estás seguro que vas a buscar a Dios? Si eres un pecador, eres un mentiroso, y toda la lista de condenación sobre tu vida. Pero Jesús vino a mostrarnos su luz. Jesús vino para que todo aquel que camine a Él no sea avergonzado, sino que sea perdonado y sea aceptado por el Señor. Y versículo 21, aquí viene una parte bien importante. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, aquella persona que ya entregó su vida, que anda en la luz de Dios, que está caminando con el Señor, sus obras no sean hechas en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Dice que todas sus obras sean hechas ¿en quién? En Dios. Es decir, que todo lo que comenzamos a hacer a partir de ese momento que va a marcar nuestra vida, todo lo que hacemos tiene como propósito que Dios sea reflejado. Y aquí entran los dones en el Espíritu. Dios nos da dones espirituales, nos da regalos. Un regalo no se tiene que comprar, un regalo no te tienes que esforzar para tenerlo, simplemente lo recibes. ¿Alguien ha recibido un regalo? ¿Sí? Lo recibes, ¿no? Y los dones que Dios tiene para nosotros son regalos, son obsequios. A Él le plació darnos esos regalos. No tienes que esforzarte para tenerlos, no tienes que comprarlos. De hecho, en el libro de los Hechos hay una historia donde había un hombre llamado Saulo se llama, un mago que estaba con los discípulos, había escuchado a Felipe el mensaje del evangelio y estaba maravillado. Dice que él practicaba la magia y vino Pedro a ese lugar y
empezó a impartir el don del Espíritu Santo, y este hombre se dio cuenta y dijo: yo también lo quiero, yo también quiero ese don, y quiso comprarlo. Le ofreció dinero a Pedro, tuvo una actitud incorrecta en su corazón y Pedro lo reprendió. ¿Por qué? Porque un don en el Espíritu no se compra, simplemente se recibe. Di conmigo: se recibe. Ahora, una vez que está el surfista, tiene toda esa enseñanza, una vez que tú has conocido a Jesús y tienes una relación con Él, el siguiente punto es tomar la tabla, ¿verdad? No la voy a tocar porque luego se cae. Tomar la tabla e introducirse al mar. Es decir, poner en práctica todo lo que has aprendido y todo lo que has recibido de parte de Dios. Acompáñame a Primera de Corintios, por favor, capítulo 14. Y este segundo punto consiste en lo siguiente: todo don que recibes tiene que ser usado para el propósito por el cual te fue otorgado. De nada sirve tener dones y no usarse. De hecho, sería un desperdicio que tengas dones y no los uses. Sería no contribuir al propósito de Dios. Sería un desperdicio de un regalo valioso que Dios te ha dado y que tú no lo uses. Dice Primera de Corintios capítulo 14 versículo 12: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procura abundar en ellos. ¿Y qué dice? ¿Para qué? Otra vez, para edificación de la iglesia. El propósito de los dones no es que una persona sea exaltada, no es que una persona sea reconocida. El propósito es que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea fortalecida. Y la iglesia se fortalece cada vez que tú y yo ponemos los dones que Dios nos ha dado, los ponemos al servicio de los demás. En 1904 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la iglesia: Avivamiento de Gales. Tú puedes buscarlo, puedes googlear y conocer más de esto. Y me impresiona este avivamiento porque su precursor, Evan Roberts, dice que era un joven que estuvo orando por casi 13 años de forma ininterrumpida, y este joven oraba por un avivamiento, oraba porque Dios hiciera algo, y de pronto vino esa ola de la presencia de Dios sobre Gales y cambió la ciudad. Me encanta porque dice que los bares se vaciaban, ya no había gente en los bares, los tenían que cerrar porque la gente estaba siendo transformada por el poder de Dios. Dice que las cárceles se vaciaban porque no había gente que cometiera un solo delito, porque había tenido un encuentro con Dios. Aún dice que los domingos las comisarías se cerraban y los parques deportivos, porque toda la gente iba a la iglesia a encontrarse con Dios, tenía sed de su palabra, había una hambre tan grande que nada les podía distraer. Y en esta historia que yo estaba leyendo había un párrafo que me impactó, porque decía que cuando la iglesia tiene un avivamiento, ese avivamiento tiene que impactar a la sociedad, tiene que producir un cambio en la sociedad. Dice, si ese avivamiento no produce un cambio, entonces son solamente emociones. Y a veces tú y yo vivimos nuestro cristianismo lleno de emociones, pero sin tener un encuentro real con Jesucristo. O tenemos tanto conocimiento de Dios, tanto conocimiento de su palabra, podemos tener mucha teología, pero poca relación o nula relación. ¿Estás conmigo? Y ese es un problema que muy probablemente sea uno de los problemas más grandes de la iglesia contemporánea, que sabe mucha Biblia, que tiene reuniones extraordinarias, pero que la iglesia, que somos tú y yo, tenemos poca relación
con el dador de los dones, con el Hijo de Dios. Y sabes, lo más importante para el surfista una vez que entra al mar es ponerse de pie y no caerse, ¿no? Mantener el equilibrio, poner todas sus fuerzas, todo su equilibrio y no caerse de esa tabla, porque si se cae, pues puede salir lastimado, su vida puede peligrar. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es subirnos a la roca que es Jesús y no caernos de esa roca. Por más que pueda haber complicaciones, no tambalear, sino que aferrarnos a la roca que es Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice: aquel que esté firme, mire que no caiga. La integridad de nuestra vida no va a depender de lo que sabemos intelectualmente. Puedes saber mucha palabra. No va a depender de lo que hacemos. Puedes estar en muchos ministerios. Va a depender en quién permanecemos. Todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros va a radicar de que tú y yo podamos permanecer en el Hijo de Dios, de que no caigamos. ¿Sabes por qué? Porque lo importante de todo esto no son los dones. Ahora a lo mejor me puedes decir: a ver, ¿me estás hablando de dones y me dices que no son importantes los dones? No. Lo importante de todo esto no son los dones. Lo importante es que permanezcamos en una relación con el Señor todos los días de nuestra vida y que vaya en aumento. Evan Roberts dice que uno de su deseo más grande era buscar la presencia de Dios. Y mientras otros jóvenes de su edad eran distraídos por cosas de la época, su más grande deseo era buscar la presencia de Dios. Y a lo mejor tú y yo podemos ser distraídos por muchas cosas, pero ¿qué tanto estamos permaneciendo en ese deseo de buscar a Dios y de conocer a Dios? Entonces tenemos que permanecer en la tabla, tenemos que permanecer en el Hijo de Dios. Dice la Escritura, ya no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero dice que Jesús está hablando y dice: muchos vendrán a mí y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos a multitudes. ¿Y sabes qué les va a contestar? Apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Y tú dices: ¿tenía dones? ¿Ejercieron sus dones? Sí. Pero es que lo importante es que permanezcamos en el Señor. Y número 3, cuando el surfista se pone de pie, lo único que tiene que hacer es dejarse llevar por el mar. Y cuando viene esa ola y lo consigue, no puede decir: no, cambio de opinión, mejor voy hacia atrás. No puede. El mar va en una sola dirección y te lleva a su destino. Cuando tú y yo nos subimos a la tabla y dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a donde quiera que vayamos, entonces vamos a ser una iglesia que proclame el nombre de Jesucristo. Y muchos van a desear estar en ese lugar. Muchos van a venir porque van a decir: yo quiero ese río, yo quiero esa corriente que no entiendo, que es complicada, que había escuchado de Dios, pero que veo que es una realidad. Y termino con esto. El amor, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y está hablando de los dones, tú puedes verlo, termina diciendo esos versículos y le dice: procura estos dones, esfuérzate, procura en ellos. Pero dice: pero te voy a enseñar un camino que es más excelente que todo. ¿Y qué crees? Comienza a hablar del amor. Y te comienza a decir: si tú tienes esos dones pero no tienes amor, no tienes nada. Es decir, nos regresa a Juan 3:16, el amor de Dios para nosotros. Si tú y yo no tenemos amor, los dones no van a tener propósito. El amor del Padre en nosotros le va a dar sentido y dirección y propósito a los dones. Por eso dice: amando lo que Dios ama. Cuando tú y yo entendamos y deseemos amar lo que Dios ama,
entonces me voy a mover y voy a entregar toda mi vida para abrazar el sueño de Dios. ¿Estás conmigo? No me voy a quedar sentado. Imagínate qué desperdicio aquel surfista, el mejor del mundo, tiene todas las capacidades, tiene la mejor tabla, está en las mejores olas del mundo y no se mete. Y solo las ve de lejos. Solo es un espectador. Y yo creo que Dios en esta tarde te está llamando para que dejes y dejemos de ser un espectador. Él te dice esta tarde: tengo grandes cosas para tu vida, tengo grandes planes para tu vida. Quiero que tú te muevas junto con mi iglesia para poner un alto a la maldad de esta sociedad. Pero la pregunta es: ¿estás listo? Dile a la persona que está a tu lado: ¿estás listo? Ahora dile: tú tienes un don. ¿Lo estás usando? ¿Lo quieres usar? Y termino con esto. Estoy seguro que muchos dicen: es que yo no sé qué don tengo, yo no sé cómo descubrir esos dones. Si tú no sabes, yo te invito a que puedas servir al Señor en un ministerio. Cuando tú amas lo que Dios ama, cuando tú das ese extra en el Señor, comienzas a descubrir los dones que Él ya depositó en tu vida. Entonces yo quiero decirte esta tarde, si estás en un ministerio o no estás en un ministerio, quiero decirte, invitarte, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más te puedes estirar para que Dios pueda obrar a través de tu vida? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero dirigirme en primer lugar a aquellas personas que vienen por primera vez, que a lo mejor nunca nos habían visitado. Esta es tu casa, somos el cuerpo del Señor, somos su iglesia. Y Dios quiere darte ese don más preciado de tu vida. Yo puedo decir que lo mejor que he recibido en mi vida ha sido conocer a Jesús. No hay nada que se pueda comparar. Y Dios quiere que tú recibas ese regalo de parte de Dios, la vida de Jesús en tu corazón. Entonces, si tú vienes por primera vez y te gustaría recibir ese don, yo quiero que levantes tu mano. Quisiera conocerte y quisiera que pudiéramos orar para que tú recibas ese regalo. O si tal vez vienes, ya van varias reuniones, pero te hace falta algo más, que pudiéramos orar juntos. Todos somos de casa, ok. ¿Alguien que quiera levantar su mano? Ok, si pueden pasar al frente, por favor. Quisiera orar con ustedes y que puedan recibir ese regalo más maravilloso. De verdad, no hay nada más grande que recibir a Jesús en nuestro corazón. Si quieren pasar al frente, por favor. Tenemos poco tiempo. Si levantaron la mano. Ok. Hola.
finalmente quisiera que como iglesia podamos orar y decirle al Señor: Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero invitarte a que tú comiences a orar con tus propias palabras. Vamos, vamos, vamos. Somos una iglesia que el Señor ha establecido y que ha amado con todo su corazón y ha entregado todo por amor. Vamos, levanta tu voz, dile: Señor, quiero más de ti. Padre, quiero entrar en ese río de agua viva. Señor, quiero adentrarme en el mar de tu presencia. Padre, he probado tu gloria, he probado, Señor, tu espíritu, pero quiero más. Vamos, vamos, levanta tu voz, tus propias palabras, rinde tu corazón al Señor. Padre, deseamos tu espíritu. Señor, deseamos que tu gloria descienda sobre nosotros. Señor, deseamos adentrarnos en el río de tu presencia. Que podamos, Señor, experimentar cuán bueno eres. Que podamos experimentar, Señor, esa presencia de Jesús, esa presencia del Padre, renovando nuestro corazón, restaurando nuestras vidas, llevándonos a un nuevo nivel, Señor, de encuentro y de relación contigo, Señor. Y aún yo quiero pedirte que tú ores y le digas: Señor, los dones que me has dado, levanta tus manos, que le digas: los dones que tú me has dado, Señor, quiero usarlos para tu gloria, para el propósito que me has dado. Vamos, ora tú ahí con el Señor, haz un compromiso con Dios de que vas a hacer buen uso de los dones que Él te ha dado, que vas a ser responsable con lo que Él te ha dado, que vas a usarlos para edificar a la iglesia, para poder atraer vidas a los pies del Señor. Padre, rendimos nuestras vidas a ti y te suplicamos, Dios, que tu Espíritu Santo obre con poder en cada uno de nosotros y que podamos tener un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón rendido a ti, Padre, para que tus planes puedan cumplirse en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.